Sin embargo, la socialización también puede ser de carácter secundario, no solamente primario. Y es bastante interesante tener en cuenta algunas particularidades de esta socialización secundaria. Ante todo corresponde a etapas posteriores de la vida, ya no de la niñez, sino más propias de la adolescencia y la vida adulta. Y consiste en la internalización de submundos. Internalización, recuerden que era esto de hacer propio lo de afuera, hacer interno lo que es externo. Y internalizamos submundos. ¿Qué significa? Que el mundo ya no es uno solo. Uno sabe cuando es adulto, cuando es adolescente, que el mundo está compuesto por un montón de aristas. Está la economía, está la política, está la familia, están los vínculos afectivos, en fin. Cada submundo puede representar un ámbito de importancia o no. Eso depende ya de una elección personal. Por eso decimos que esos submundos ya nos hacen pensar el mundo como una posibilidad de opciones y no como una opción única de la que no podemos salirnos, que es la que nos imponen nuestros padres. Pensemos en ese sentido que el niño en la primera infancia no elige su ropa, no elige sus comidas, no elige su círculo de contactos, no elige la escuela, cosa que en la socialización secundaria va cambiando. Uno tiene mayor marco de elección, como dice ahí, y sobre todo mayor racionalidad y voluntad. Uno tiene más conciencia de lo que quiere para uno. Podemos nombrar ahí los modelos de cuerpo, las estéticas, ¿no? Los círculos sociales, los consumos, algo muy visualizado en la adolescencia, donde el adolescente trata de redefinirse a sí mismo por fuera de lo que su socialización primaria hizo. Muchas veces hay ahí un choque entre lo que es su niñez y lo que es su transición a la vida adulta. Trata de rebelarse o trata de buscar una nueva forma de ser reconocido a sí mismo, ¿no? A su vez, en la socialización secundaria tenemos lo específico de este plano, que es la inserción, ahí me equivoqué, perdón, en la división social del trabajo. Y dice decisión el autocorrector, pero es división social del trabajo. Esto significa que vamos a acceder el plano familiar, vamos a acceder el plano de la educación inicial. Acá la persona va a tener voluntad de elegir dentro de sus posibilidades oficios, formaciones, hobbies. Entonces nosotros, ustedes, en algún momento decidimos imponernos algún proyecto. Ustedes, por ejemplo, están estudiando una carrera y una carrera que eligieron teniendo otras tantas posibilidades. Eso significa que disponemos acá de mayores márgenes de voluntariedad y elección. A su vez, al tener mayores márgenes de voluntariedad y elección, podemos insertarnos en nuevos rituales. Ya no solamente los cumpleaños, sino también que podemos participar de festivos, conmemoraciones, por ejemplo, el Día del Amigo, por ejemplo, el Día de la Memoria, y incorporamos nuevos campos semánticos. Esto significa que al incorporar nuevos campos semánticos nos apropiamos de lenguajes propios y específicos de diferentes campos. Por ejemplo, uno, su lenguaje cotidiano, su lenguaje vulgar, podemos decir, lo va complejizando y lo va adecuando dependiendo del ámbito en el que empieza a formar parte. Entonces, uno sabe que no habla de la misma forma con su grupo de amigos de confianza que en un ámbito laboral o en un ámbito formativo. Aunque no nos demos cuenta, eso significa que nuestro mismo yo se cambia entre comillas la camiseta dependiendo del lugar en el que esté metido. ¿Por qué? Porque uno va siendo consciente de que hay diferentes ámbitos con sus propias lógicas de funcionamiento. A su vez, si bien uno tiene mayor margen de elección y decisión, lo cierto es que la socialización secundaria en muchos aspectos demanda mayor esfuerzo y niveles variables de conocimiento. Obviamente que al niño se le exigen cosas, pero esas cosas no son percibidas muchas veces como sinónimo de esfuerzo, sino que son más bien productos de la espontaneidad. En cambio, para el adulto, adquirir cierto nivel académico, formativo, laboral, le demanda esfuerzo y es consciente de ese esfuerzo. De hecho, ustedes como estudiante y uno como estudiante o como docente o como lo que sea, que en lo que se desempeñe, eso no vino gratis. Uno para obtener un título tuvo que hacer un esfuerzo en el sentido amplio, esfuerzo económico, esfuerzo físico, resignar un montón de cuestiones. Entonces, uno hace esa resignación precisamente para tener un nivel variable de conocimiento. Y en definitiva, si pueden ver al lado, para obtener un cierto estatus social.
El estatus es el reconocimiento social por parte de terceros. Entonces, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la obtención de un título implica un símbolo de estatus, ¿sí? Significa que tenemos una credencial que nos diferencia de otros. A su vez, esta socialización secundaria tiene mayor grado de anonimato y formalidad, lo cual significa que si bien uno puede tener un contacto con muchísima más cantidad de gente que en la socialización primaria, que se limita a la familia, a los compañeros del chico o a la escuela, uno en la vida adulta puede tener mucha mayor vinculación social. Sin embargo, esa vinculación social no necesariamente implica compenetración con el otro ni carga afectiva. De hecho, podemos estar vinculados con un montón de gente en un espacio laboral y no pasar de ese vínculo laboral, o el anonimato inclusive. Entonces, en ese sentido hablamos de mayor abstracción. Uno se libera al mundo exterior, pero ese mundo exterior es tan amplio que nunca lo llega a conocer del todo. A su vez, ese mundo exterior implica que uno se maneje con mayor pragmatismo y menor carga emocional. Pragmatismo significa utilidad. Uno actúa por utilitarismo en este caso y no por carga emocional. Si yo voy a un ámbito de trabajo, no voy porque quiero hacer amigos, ¿sí? Voy por una cuestión de que quiero ganarme un sueldo. En ese sentido, priorizo la utilidad, el beneficio que me otorga, y le otorgo menor carga emocional a eso en lo que yo estoy metido. Y habíamos dicho también que en el caso de tener alguna pérdida, el sentimiento catastrófico es mucho menor. No es lo mismo perder para el niño un ser querido que perder un trabajo en el caso de la adultez, ¿sí? A su vez, los vínculos, para ir terminando ya con este punto, son más efímeros y más heterogéneos. Eso significa que la identidad de nuestra adolescencia, adultez, es mucho más volátil. Uno suele ir cambiando, suele ir probando y suele ir reciclando identidades. Obviamente en la adolescencia esto es mucho más visible cuando vemos que los pibes van cambiando siempre de la identidad, ¿no? No es lo mismo la identidad a cierto periodo de edad que a cierto periodo de edad. Depende mucho de las tendencias, de las modas, de los gustos. Pero en definitiva, todo es más volátil acá. Por eso pensemos que los vínculos son mucho más efímeros. Es posible que las relaciones sociales duren menos. En cambio, con el vínculo primario, con la familia, los vínculos son mucho más fuertes y duraderos. En cambio, sabemos que en la adolescencia y en la vida adulta eso no necesariamente ocurre. Pensemos en la duración de las parejas, en la duración de las amistades, de los compañeros. En definitiva, obviamente quizás se forma un núcleo duro ahí, una relación perdurable, pero no suele ser la norma, ¿sí? Y por último, ya para ir cerrando, tenemos que la socialización secundaria estructura seguridades, nos da seguridad respecto a nuestra posición. Pensemos en el trabajo, pensemos en las instituciones en las que formamos parte, obviamente eso forma nuestra seguridad. No es casualidad que cuando uno le pregunta a una persona que la está conociendo, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo es estructurante de nuestra identidad, ¿sí? De nuestra seguridad como un sujeto actuante en el mundo. Y algo muy importante ya para concluir es que esta socialización secundaria puede llenar vacíos de sentido de la socialización primaria. Pensemos, por ejemplo, la religión. Cuando una persona mayor, adulta, se hace adepta a una religión determinada, esa socialización secundaria que le da a la religión puede llenar vacíos afectivos o de sentido que no le dio la socialización primaria, ¿sí?